Dios eterno, en esta mañana te damos las gracias a ti, te damos el honor, Señor, a ti, y te damos la honra a ti, Dios. Venimos ante ti, Señor, porque tú eres el que nos sostiene a nosotros y tú eres, Señor, el que nos levantas a nosotros. Señor, estamos asombrados por tu gran amor, por tu gran bondad y por tu misericordia. Yo sé, Señor, que todos los que estamos aquí conectados en esta hora, tú nos has permitido ver gracia tuya, favor tuyo y misericordia. Y sabemos, dice tu palabra, Señor, que cosas mayores a estas vendrán para las vidas en el nombre de Jesús el Señor. Gracias por mis hermanos de membresía. Gracias, Señor, por lo que has hecho en ellos, por lo que, Señor, estás perfeccionando en sus vidas. Hoy al orar, queremos rogarte que sigas obrando en nosotros, que sigas obrando en nuestros corazones, que sigas obrando en nuestro espíritu, que sigas obrando, Señor, en lo que somos. Padre, sometemos nuestra